A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, apreciados amigos de este programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Ya estamos casi en la final del estudio de este trimestre. Nos queda solamente una semana. Y hemos estado estudiando algunos conceptos muy interesantes acerca de las alusiones, de las profecías, cómo encararlas. Algunas han sido medias complejas para entender y poder transmitirlas. Pero estas dos últimas lecciones que vamos a tener nosotros están dadas en la razón del acontecimiento final de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver un poquito acerca de los precursores. Estas personas que nos dejaron un legado realmente extraordinario, maravilloso. Y de ellas vamos a sacar algunas lecciones realmente interesantes, desbordantes para lo que es la preparación para ese momento tan emotivo. Bienvenido, Pastor Jerez. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl, por la bienvenida. Un gusto estar con ustedes una vez más, comentando estas lecciones que nos van a preparar para estudiar las profecías de la palabra de Dios, profecías grandes como las del profeta Daniel, profecías de Apocalipsis. Y estos precursores que son cristianos, podemos decirle, del Antiguo Testamento, que creyeron en Cristo, que creyeron en nuestro Dios. Allí tenemos a Daniel, a sus compañeros. Ellos estaban allí cautivos en Babilonia, habían sido llevados desde Israel, desde Judá, un largo camino junto a muchas personas para llegar allí a Babilonia. A eso se le llamó la cautividad babilónica. Y ellos estaban allí en ese país extraño para ellos, ya no tenían ningún tipo de religión como lo hacían en Israel, en el templo, sacrificios y todo aquello que Moisés había escrito. El pueblo estaba angustiado, habían sufrido, muchos habían muerto, parecía que el mal estaba sobre ellos y el castigo de Dios sobre la nación de Israel con todas esas persecuciones que hubieron. Pero allí se levantan un grupo de jóvenes que decide ser fiel a Dios en circunstancias difíciles. Y estos son los precursores, Daniel como gran profeta, sus amigos también acompañándole allí en Babilonia, y nos damos cuenta de que ellos son como un modelo para los cristianos que han de vivir en los días finales. Interesante lo que tú dices en relación a estos personajes, estos precursores. Estaba pensando en el centro del texto que tenemos, que está en 2 Timoteo 1:7, donde dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo estoy pensando que este texto está en ese contexto de la adversidad del cristiano, y dice, no, yo no les he dado ese espíritu. Pero la palabra timidez en el original está asociada a poder, fíjate, lo contrario de poder. O sea, ustedes tienen poder, puedo decir de otra manera. Ustedes lo tienen, así que avancen. No importante las consecuencias, porque la terrible consecuencia es que por no avanzar no lleguen al lugar donde todos queremos llegar, al cielo, ¿verdad? Así que la Iglesia Apostólica en realidad dio ejemplos de valor en muchos momentos. Estos primeros jóvenes que tuviste allí también. Y allí está en Daniel 2 el gran, voy a decir así, ejemplo de lo que es ser un joven que sale de su hogar, de su nido, de su refugio, no ve a sus padres porque no sé dónde los dejaron los padres, y ahí estamos, cumpliendo los deberes de un hijo de Dios que no tiene miedo a la adversidad, porque está en un lugar, uno no se lo imagina en realidad esto. Uno vive en una sociedad donde hay ciertas libertades para actuar, pero allí no eran, esas libertades no eran tan, voy a decir así, tan livianas. El rey decía algo y nadie decía nada. Y vamos a ver qué es lo que dice Daniel 2. ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a conversar? Una estatua, ¿cierto? Tiene un sueño un rey, extraordinario eso. Tiene un sueño y se lo olvida. Y aquí viene lo interesante. Se lo olvida y nadie puede responderle. ¿Quién le respondió en realidad? Fueron estos precursores, este personaje que
que oraba a Dios y Dios lo usó para dar no solamente al rey una respuesta, sino a nosotros hoy día también. Claro que sí. Estos jóvenes eran 4. Aquí están los nombres: Daniel, Sadrach, Melsac y Abednego, que eran nombres que el rey Nabucodonosor les había puesto a cada uno de ellos. Abednego también. Y allí nosotros tenemos a 4 jóvenes que tomaron una gran decisión en un terreno transnacional, en un terreno que era extranjero para ellos, de ser fieles a Dios en Babilonia. No contaminarse con las prácticas babilónicas, ni los ídolos, ni los alimentos, ni las costumbres, ni tampoco las diversiones que habían allá. Y en una de esas noches el rey Nabucodonosor tuvo un gran sueño, como tú mencionabas, así lo relata Daniel 2, y en ese sueño él veía algo que era cierto, un sueño completo, perfecto, pero cuando se levantó en la mañana impactado por el sueño, se le olvidó totalmente. Llamó a sus magos, llamó a sus astrólogos, hizo venir a sus diplomáticos, a toda la gente grande de Babilonia, y les dijo: he tenido un sueño, ustedes deben decirme qué soñé y luego darme la interpretación. Eso era realmente difícil porque los sueños son cosas muy íntimas. Solamente sabe Dios que soñamos, porque él a veces envía sueños, como en este caso. Y Daniel lo dice, fíjate, cuando Daniel es presentado allí, porque él fue el que al final pudo descifrar el sueño, le dice: mira, oh rey, dijo Daniel, el cual se llamaba Belsasar. Belsasar, sí. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño a ti y su interpretación? Le dice. Miguel dice: mira, no hay nadie que lo pueda hacer. Porque el misterio no demanda de sabios, ni magos, ni adivinos. Nadie de eso lo puede hacer. Pero, y aquí a mí me gusta mucho este versículo 28 donde dice: pero hay un Dios. Creo que este es el centro de este capítulo 2, que hay un Dios que sí puede revelar el misterio. Y allí se devela, allí se entrega la interpretación de esa gran estatua, ¿no es cierto?, que él vio y que representa los reinos desde Babilonia hasta Roma. Es una historia interesante porque en tan pocas palabras se cuenta tantos años de historia. Bueno, efectivamente Daniel pide a sus amigos que oren. Estaban arriesgando sus vidas porque si no le decían el sueño ni lo interpretaban, el rey los iba a matar, como a todos los sabios, porque había un edicto de muerte para todos. Pero Dios le reveló a Daniel el sueño que había tenido el rey. Se lo reveló con toda su plenitud. Era un sueño largo, era un sueño lógico, el sueño de esa gran estatua que representaba la historia de las naciones desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Es una profecía que cubría aproximadamente 2600 años desde los tiempos de Daniel. Y tenía cada parte identificada, cada imperio, las naciones actuales, los reinos que estamos viviendo nosotros hoy día también están en esa profecía. Y Daniel le relató todo lo que él vio y el rey se acordó: es cierto, Daniel, él me está recordando todo. Y luego Daniel dice: el Dios de los cielos, como tú decías, me reveló el significado, la interpretación, y el rey quedó pero con la impresión, pero anonadado, quedó impactado a tal punto de que se arrodilló delante de Daniel, se bajó de su trono y se inclinó delante de Daniel. Yo me imagino quienes estaban allí presentes en la sala y vieron lo que hacía el rey, y ellos creo que asintieron. ¿Por qué razón? Porque ellos vieron que había algo superior que estaba interpretando el sueño, y eran reinos que incluía Babilonia, ¿no es cierto?, Medo-Persia, Grecia y Roma, y la gran piedra que es la maravillosa venida de Jesús. Y las naciones del tiempo del fin. Y las naciones que estarían divididas y claro, nunca se volverían a juntar. Cosa extraordinaria que desde esa época, ¿no es cierto?, 600 años antes de Cristo, ya Dios lo había profetizado.
estoy aquí, escuchando tu llamar. Sí, te quiero servir, quiero darte lo mejor, Dios. Mis manos doy, mi corazón, lo que soy, yo entrego a ti. Dios, tan débil soy, tan sin valor, y aún así yo me entrego a ti. Yo estoy aquí, escuchando tu llamar. Sí, te quiero servir, quiero darte lo mejor. Dios, mis manos doy, mi corazón, lo que soy, yo entrego a ti. Dios, tan débil soy, tan sin valor, y aún así yo me entrego a ti. Dios, yo estoy aquí. Daniel había interpretado el sueño y ahora el rey toma esa misma idea, pero no la hace como era el sueño, sino como él quiere hacerlo. Y esto comienza ya a denotar a nosotros que para el tiempo del final nosotros no tenemos que ser nosotros, sino Dios, lo que Él nos indica. Y a veces queremos hacer cambios, y en este caso el cambio fue que el rey dice, hizo una estatua tan grande que medía, dice aquí, ¿no es cierto?, no sé cuántos codos, dice 70 codos, y en una planicie donde mandó a llamar a toda la gente para que vinieran a adorar a esa imagen. ¿Qué pasa aquí en esta historia? Porque vamos a dejar que nuestros auditores se lean el capítulo 3 de Daniel completo y van a tener toda la historia. Sí, efectivamente, el rey Nabucodonosor, el sueño, él había visto la cabeza de oro que representaba Babilonia, luego los pechos de plata, luego el vientre de bronce, las piernas de la estatua eran de hierro, representando al Imperio Romano, y luego los pies de barro cocido y también hierro. Y Nabucodonosor se quedó con la imagen de la estatua y se cree que él hizo la misma estatua, de 60 codos. Estamos hablando más o menos una estatua de unos 26 metros, 27 metros de altura. Muy alta. Entonces se citó a todos los gobernantes del imperio para que vinieran a adorar a esa estatua, que iba a ser un Dios nuevo para todos. Era un nuevo Dios que llegaba, aparte de todos los que ellos tenían allí en Babilonia, y aparte de todos los dioses que existían en todo el imperio, porque Nabucodonosor era permisivo, él permitía que en cada nación tuvieran sus propios dioses. Él no se iba a meter con eso. Él dejaba libertad en cada nación que eligiera los dioses que quisieran tener. Pero este Dios que estaban allí ellos adorando, una estatua de oro, representaría el Dios de todo el imperio, lo más importante, lo más sagrado que ellos tenían. Y cuando mandó a todos los administradores, los capitanes, los gobernadores, todos los grandes de Babilonia, los grandes del imperio, incluso viajó gente de muchos lugares, Daniel no se encontraba allí. Se ha tratado de buscar dónde estaba Daniel en aquella ocasión.
Pero al parecer pero no. hay conjeturas solamente. Pero allí habían 3 jóvenes, Sadrach, Abednego y los mismos que nosotros vimos acá, Mesac. Estos 3 jóvenes hebreos estuvieron allí cuando se tocó la trompeta, se tocó el tamboril, hicieron todo el rito. Fueron los únicos que no se arrodillaron delante de esa estatua, todos los demás de rodillas. Y recordemos que Era una multitud realmente. era una Mucha multitud, gente. pero con la cabeza en el suelo, porque así se arrodillaban antes. Todos con la cabeza en el suelo, demostrando humildad. Pero esos 3 jóvenes se quedaron de pie. Y eran jóvenes bien reconocidos, grandes allí en Babilonia. Les dieron una oportunidad, pero ellos decidieron no aprovechar la oportunidad porque dijeron, aunque nos den la oportunidad, nosotros de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Ahora, hay un texto que dice mucho, a mí me gusta en el versículo 16, la respuesta que dan estos jóvenes al rey. No es necesario, dice, que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oye, es una expresión muy fuerte. Y si no, Si sigue el no, verso. vamos a morir. Y si no, Estamos dice, dispuestos, sepan que no serviremos a tus dioses. Aunque Dios no nos libre, no lo vamos a hacer. Yo creo que está muy relacionado con el tiempo del fin, cuando las pruebas se asedian, nos lleguen. Va a haber este problema también de decidir a quién adoro. Y mantenerse en pie cuando toda la multitud está arrodillada es muy complicado, es muy complejo. Realmente yo digo, esto es una prueba, digamos, de estos personajes que nos dejaron una herencia que nosotros debemos seguir. Porque esto mismo se va a dar al final del tiempo. Ahí en nuestro estudio también la otra imagen que nosotros vamos a adorar después, interesante eso, cómo se acercan los temas, ¿no es cierto? Cómo se relacionan. ¿Cuál es la otra imagen que tenemos que adorar? Dice aquí, según Apocalipsis. Sí, tenemos aquí Apocalipsis capítulo 13. Aquí hay 2 grandes bestias. Se le llama la primera bestia, que es la bestia histórica, el anticristo, que hace un cambio radical en la religión cristiana y la contamina. Y tenemos la segunda bestia, que es un poder político y que se torna religioso. También hacen una imagen en el tiempo del fin, una imagen de la bestia, cuya herida de espada sanó y vivió. Y esta bestia dice que se le infundió aliento para que hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, va a llegar un momento en la historia futura a nosotros en que todo el mundo va a tener que adorar esa bestia. Y aquí habla de la palabra adoración. Esta es una cosa muy relacionada con la religión. No es solamente caer de rodillas. Caer de rodillas es un símbolo. Pero la palabra adoración significa una comunión, una sumisión de la voluntad, una dependencia absoluta. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así nos dice Apocalipsis 13:16. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay similitudes con el antecedente de Daniel. También hubo una imposición y también hubo un decreto de muerte en caso de no hacer caso. Pero lo interesante es que en este caso Dios ha dejado escrito Apocalipsis 14:9, está diciendo, y el tercer ángel, dice, ¿no es cierto?, en el mensaje de los 3 ángeles, el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno, dice, adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, va a sufrir esas consecuencias. Sí. Ahora, la frente y la mano, ¿no es cierto?, aquí es muy amplio porque no solamente habla del entendimiento, el conocimiento, sino de la labor, del trabajo, de las actividades que tengo que hacer. Se involucra prácticamente toda la esfera del ser humano. Claro, los dioses del Antiguo Testamento serán muy distintos a los dioses de los tiempos finales. No va a ser una estatua que va a estar en un lugar del mundo donde todos tienen que dirigir la mirada hacia ella, sino que hay un símbolo de algo que está contra Dios, que está relacionado con el tiempo
está relacionado con el día. Es algo que todos los seres humanos van a tener que descansar en un día señalado por esta gran bestia junto a la segunda bestia de las naciones de la tierra. Y ese va a ser el día de Dios, el día de la paz mundial, el día de detenerse para pensar. Entonces va a ser un símbolo de tiempo en el cual las personas que descansen ese día van a tener la marca de la bestia en su mano y en su frente. Pero aquellos que no acepten el día que se les ha de señalar en los días finales, serán unos poquitos, tal como en la historia anterior. Solo 3 jóvenes de pie y una multitud de rodillas. Esperamos nosotros que en los días finales no ocurra tan drástica diferencia. Se espera que muchos no querrán recibir la marca de la bestia en su mano ni en su frente y van a querer ser leales a los mandamientos de Dios, porque está relacionada con la ley de Dios. Yo creo que es cierto lo que dice, me ha hecho pensar mucho estas reflexiones, al prepararla especialmente, porque la verdad es que tenemos un tiempo de oro ahora para prepararnos para esa instancia. Saber discernir y estar dispuestos, ¿no es cierto?, a dejar alguna cosa que mucho queremos, quizás, a dejar incluso a algunas personas su trabajo, incluso, ¿no es cierto?, a ser amedrentados y condenados a muerte. Y uno dice, pero eso va a venir, Dios lo va a permitir. Bueno, Dios lo está advirtiendo con tiempo. Ahora, es posible que vayamos al horno de fuego y es posible también de que nos quememos, porque eso es lo que dijeron los jóvenes. Pero también es posible que Dios permita que no pasemos por eso. Pero si permite que pasemos por eso, ¿cuál es la recompensa? Y ahí está la gran diferencia. La recompensa es que si algo nos pasa, Dios puede hacernos de nuevo como lo ha prometido. Dice la Escritura, seremos transformados. Claro, aquí nos está hablando el capítulo 13 de Apocalipsis, que hay que leerlo, digamos, con mucho detenimiento. Nos está hablando nosotros de una unión de 2 grandes poderes mundiales. Un poder es el anticristo, es la bestia primera que surge después del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, surge allí en Roma otro poder religioso que crece tanto que domina el mundo entero, el mundo medieval. Se le llama la Era Oscura, donde desde Roma se manejó por más de 1260 años la historia del mundo, el devenir político de las naciones. Y esa bestia se unirá con la que va a tener el mando en los días finales y van a tener un pacto en el cual todo el que no adore a esta bestia, que es la primera bestia, que hay una imagen, sea digno de muerte. Serán leyes bastante drásticas. Quizás un solo detalle que a mí me impresiona, porque se dice que en los tiempos, por ejemplo, de Babilonia, la mezcla de la religión con el Estado estaba en un solo hombre. Y hoy día se está apuntando a eso. Y cuando eso sucede, entonces va a haber autoridad para traspasar, digamos, las religiones y imponer, ¿no es cierto?, un día de descanso y no el sábado, que es del Señor. Amor por mí
dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, Señor, y es por eso que te doy todo mi Bien, estamos llegando a la última parte del estudio de estos precursores. La verdad es que hay que detenerse a estudiarlos bien, porque van a ser muy similares las pruebas, quizás más fuertes, en el último tiempo. Vamos a ver dos cosas que pasaron en la época antigua, en el tiempo de los apóstoles. Las persecuciones que tuvieron fueron realmente terribles, ¿eh? Cuando uno mira, al parecer, el único que no quedó con vida, digamos, para morir tranquilo con sus amigos y hermanos ancianos, fue Juan. El resto fue eliminado prácticamente, terriblemente eliminado. Y nuestro estudio está centrado ahora en estudiar una persecución de la iglesia primitiva que se hizo, voy a decir así, muy fuerte y como que tomaba más fuerza cuando alguien moría de los discípulos. Esa es la cosa terrible, la persecución de la iglesia primitiva. ¿De qué se trata esto? Que el personaje que vamos a estudiar ahora, que es Pedro puntualmente, ¿no es cierto?, es tomado preso. Usted puede ver allí este antecedente en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Y encarcelado. ¿Por qué razones encarcelado? Mira, yo estuve pensando las cosas que se dan acá, las razones, ¿eh? Yo digo, ¿por qué se da? Porque dice que vio el soberano que agradó que alguien habría muerto antes. O sea, las cosas que agradan, ¿eh? Dice que le agradó porque la gente mataron a este discípulo. Entonces ahora toma a Pedro y lo encarcela para el otro día hacer lo mismo con él. Claro, la persecución se había iniciado ya 3 años después de la muerte de Cristo con el primer mártir de la iglesia, que era Esteban, y allí se levantó una gran persecución contra la iglesia cristiana y fueron esparcidos de Jerusalén a diferentes lugares, y en Jerusalén quedó una tensión de persecución hacia los apóstoles. Los apóstoles fueron los únicos que quedaron en Jerusalén, pero los hermanos salieron hacia el norte, Antioquía, Samaria, Jope, Cesarea, hacia el oriente, hacia el sur. Y aquí en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles se quita la vida al primero de los apóstoles, a Jacobo, que era hermano de Juan. De Juan. Uh-huh. Entonces vemos que aquí el hermano de Juan muere, el primero que muere, y su hermano es el último que muere. Muere de viejo. Y allí vemos nosotros que Herodes, que produjo esa muerte, porque a Esteban lo mataron los judíos, fue apedreado, pero aquí intervino el poder político, el poder del Estado, y le da muerte a Jacobo y a algunos de la iglesia.
Y como a los judíos les gustó lo que hizo Herodes, Eso es lo que porque digo yo, estaban que- contentos con eso, él siguió matando gente y encarcelando gente. Y aquí nosotros vemos un hecho histórico que se va a repetir en los días finales también. Aquellos que guarden los mandamientos de Dios cuando la religión está en contra de los mandamientos. Cuando el poder político se una, el Estado y la Iglesia, porque en este momento ya va esa amistad. La Iglesia busca mucho el amparo del Estado y viceversa. La política y el Estado dice: yo necesito también a la Iglesia porque me ayuda en mis planes. Y en los días finales van a haber planes en conjunto, de modo que van a idear un día de descanso mundial globalizado, que va a ser el único día que ellos esperan que no hayan asesinatos, que la gente esté tranquila, que sea como un día de paz, un día de alto al fuego, y van a decir: este es el día que toda la humanidad tiene que guardar por lo menos un día cada 7 días, y este es el día. Y el que no lo observe, esa persona va a ser tomada como desleal, como que no está sujeto a las leyes políticas ni a las leyes religiosas que se van a presentar en aquellos años. Y lo mismo le sucedió a los apóstoles. Ellos no estaban de acuerdo con muchas cosas que hacían los judíos, ni cosas que hacía el Estado, pero los apóstoles nunca trataron de ganarse la simpatía del Estado. Ellos se ganaban la simpatía de Cristo haciendo la obra de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en los días finales, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, guardando sus leyes, siguiendo a Cristo, teniendo una vida transformada, van a ser personas raras y dignas de persecución. Este relato de la forma en que Pedro sale de la cárcel es un relato que alguien puede decir: no, eso es una historia, es un relato que no existió. Yo creo que lo inventaron los discípulos. Pero creerlo significa acrecentar la fe de uno. Si Dios pudo hacer eso, puede hacerlo conmigo. Y de hecho, yo creo que hay muchas instancias donde Dios ha obrado milagrosamente en nuestras vidas. Y quizás algunas de ellas nosotros no las sabemos, nos vamos a descubrir cuando lleguemos al cielo. A lo mejor, ¿te acuerdas cuándo pasó esto? Como Claro. el ángel vino. Por ejemplo, Jacobo representa a aquellos que van a morir en los tiempos de angustia, un poco antes de la venida de Cristo. Jacobo representa a aquellos que van a morir anticipadamente, y no serán muchos. Y el apóstol Pedro representa a aquellos a quienes Dios va a librar en el día final, porque la muerte no les va a alcanzar. Dios va a intervenir, así como intervino con Pedro, que lo sacó de la cárcel, los ángeles lo sacaron, y Pedro quedó libre, se le cayeron las cadenas. Va a haber un tiempo en el cual Dios va a liberar a ese pueblo perseguido, esos pocos que han mantenido la fidelidad. Lo interesante es que incluso Pedro decía que pensaba que era una visión que estaba viendo, pero cuando quedó solo y el ángel se fue y pudo caminar, se dio cuenta que realmente había sido librado. Ahora, hay un hecho que se comenta acá, yo creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta nosotros, porque está en Apocalipsis justamente en relación a lo que es las persecuciones. No sé si tú te has dado cuenta, ahí estamos en la marca de la bestia, Sí. que es digamos, la última parte que nos toca ver ahora. ¿De qué trata eso? Ahí en Mateo capítulo 12:9 dice: pasando por allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y preguntando a Jesús para poder acusarle, le dice: ¿es lícito a sanar en día de reposo? Estoy pensando en lo que eso significa para Jesús. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le echa mano y la levante? Quizás voy a leer, pero pueda leerlo usted con tranquilidad. Ellos juzgaban porque hacía estas cosas en sábado, pero ellos hacían otras cosas porque eran sus intereses. Esa es la gran diferencia, ¿te fijas? Claro, a Jesucristo lo persiguieron porque lo creían. A Jesús creían que estaba contra la ley de Moisés. Y Jesús dijo con claridad que Moisés habló de él,
que Moisés escribió acerca de Cristo y que Él no vino a cambiar las leyes. La única diferencia es que Jesús usaba el tiempo del día sábado, que era un día sagrado y todavía es sagrado según la Biblia. Jesús usaba ese tiempo sagrado para las obras de bien. Pero los judíos decían, no, el sábado se descansa y si hay que sanar a alguien, que sane el día siguiente o el día anterior. Que permanezca enfermo y que no sane hasta cuando pase el día. Y que no había que hacer nada. Pero también un judío que se le caía una oveja a un pozo, no esperaba hasta el día domingo para sacar la oveja. Él inmediatamente la iba a sacar. Entonces Jesucristo era criticado porque según ellos no guardaba el sábado. Y al contrario, Jesucristo le dio un sentido perfecto a la observancia del sábado. Yo creo que se necesita en realidad actuar en la obra de Dios con un criterio muy firme, con una posición muy sólida, porque no sabemos cuál va a ser quizás a lo que nosotros vamos a enfrentarnos. Puede ser muy distinto a otra persona. Si bien es cierto, van a haber leyes mundiales que van a abarcar la globalidad de la tierra para hacer que ofrezcamos adoración a la bestia, pero usted y yo debemos estar hoy día preparándonos para ese momento. Es un momento crítico, difícil, pero no se olvide que Dios le dijo a sus discípulos, San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y les dio la promesa de que tendrían un hogar. La hace hoy día también para ustedes, para estar preparados para ese momento cuando Él venga. Que Dios nos encuentre batallando en las luchas de la fe, pero glorificados según Dios lo ha prometido. Muchas bendiciones para ustedes, que el Señor los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.